Todos conocen a Kylian Mbappé por su velocidad imposible, sus goles decisivos y por haber conquistado un mundial cuando apenas tenía 19 años. Pero muy pocos saben cómo es realmente la vida que lleva cuando termina un partido. Detrás de esa imagen de superestrella existe un joven que pasó de crecer en un pequeño suburbio de París a firmar algunos de los contratos más grandes de la historia del deporte, construir una fortuna valorada en cientos de millones de dólares y convertirse en uno de los atletas más influyentes del planeta antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, lo más sorprendente no son sus millones, sus mansiones o sus autos de lujo. Lo verdaderamente increíble es la historia que hay detrás de todo ese éxito y las decisiones que cambiaron para siempre el rumbo de su carrera. Hoy descubrirás cómo vive realmente Kylian Mbappé, cuánto dinero gana, cómo administra su fortuna, cuáles son sus mayores lujos y por qué muchos creen que todavía no hemos visto la mejor versión del futbolista llamado a dominar la próxima década. Hablar de Kylian Mbappé es hablar del presente y del futuro del fútbol mundial. Campeón del mundo con Francia, máximo goleador de un mundial antes de cumplir los 25 años, figura del Real Madrid y uno de los deportistas mejor pagados del planeta, Mbappé ha construido una carrera que parecía destinada al éxito desde que era un niño. Pero detrás de esa trayectoria existe una historia de disciplina, sacrificio familiar y decisiones estratégicas que lo convirtieron no solo en una estrella del fútbol, sino también en una poderosa marca internacional. A lo largo de este documental descubrirás cómo pasó de entrenar en las calles de Bandí a levantar un patrimonio multimillonario, qué negocios posee, cómo disfruta de su vida fuera del campo y cuál es el verdadero secreto detrás de su enorme éxito financiero. Y antes de comenzar este recorrido, si disfrutas descubriendo cómo viven realmente las mayores estrellas del fútbol, sus fortunas, negocios y lujos, suscríbete a Vida Millonaria para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. La historia comenzó el 20 de diciembre de 1998 en Bandí, un suburbio ubicado al noreste de París. Aunque hoy ese lugar es conocido por haber visto nacer a una superestrella mundial, en aquel momento era simplemente el hogar de una familia apasionada por el deporte. Su padre, Wilfried Mbappé, trabajaba como entrenador de fútbol juvenil y fue la primera persona que detectó el talento extraordinario de su hijo. Su madre, Faiza Lamari, había sido jugadora profesional de balonmano y también transmitió a Kylian la disciplina necesaria para competir al máximo nivel. Desde muy pequeño, el deporte formaba parte de la rutina diaria de la familia. Pero existe un detalle que casi nadie conoce. Antes de que el mundo descubriera a Mbappé, las paredes de su habitación estaban completamente cubiertas con fotografías de Cristiano Ronaldo. El portugués era su gran ídolo. Años después, el destino terminaría llevándolo al mismo club donde Cristiano construyó buena parte de su leyenda, el Real Madrid. Desde niño quedó claro que Kylian era diferente. Mientras otros jugadores destacaban únicamente por su velocidad o su técnica, él reunía ambas cualidades con una inteligencia táctica impropia de su edad. Muy pronto empezó a llamar la atención de los mejores clubes europeos. Lo que nadie esperaba era que el Real Madrid intentara ficharlo cuando todavía era un adolescente. Incluso llegó a entrenar en Valdebebas y conoció personalmente a Zinedine Zidane. Sin embargo, junto a su familia tomó una decisión que cambiaría completamente su carrera, permanecer en Francia y continuar su formación en el AS Mónaco, donde tendría muchas más oportunidades de jugar. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Con apenas 16 años debutó con el primer equipo del Mónaco, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club, superando un récord que durante años había pertenecido a Thierry Henry. Pero eso no fue lo más impresionante. En la temporada 2016 a 2017 explotó definitivamente. Sus goles fueron decisivos para que el Mónaco conquistara la Ligue 1 y alcanzara las semifinales de la UEFA Champions League.
Europa quedó completamente fascinada con aquel delantero que parecía desafiar cualquier defensa gracias a su velocidad y sangre fría frente al arco. Naturalmente, comenzaron a llegar ofertas multimillonarias. El Paris Saint-Germain terminó asegurando su fichaje mediante una cesión con obligación de compra valorada en aproximadamente 180 millones de euros. Aquella operación convirtió a Mbappé en uno de los futbolistas más caros de toda la historia, solo por detrás del traspaso de Neymar. Con menos de 20 años ya pertenecía al reducido grupo de jugadores por los que un club había pagado cifras históricas. Fuente: FIFA Transfer Records y PSG. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió apenas unos meses después. En Rusia 2018 conquistó la Copa del Mundo con Francia siendo una de las grandes figuras del torneo. Se convirtió en el segundo adolescente de la historia en marcar en una final mundialista, igualando un registro que únicamente había conseguido Pelé 60 años antes. Aquella actuación cambió para siempre su valor deportivo y comercial. Las principales marcas del planeta comenzaron a competir por asociar su imagen con la del joven campeón del mundo. Nike reforzó su acuerdo con él. Hublot lo convirtió en uno de sus embajadores internacionales. Posteriormente llegaron colaboraciones con Oakley, Dior y diferentes compañías globales interesadas en construir relaciones a largo plazo con quien muchos ya consideraban el heredero natural de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero eso no es todo. Mientras crecía como futbolista, también aumentaban de forma espectacular sus ingresos. Durante sus últimos años en el Paris Saint-Germain firmó uno de los contratos más comentados en la historia reciente del deporte. Aunque durante meses circularon cifras extremadamente elevadas, varios medios publicaron estimaciones diferentes porque gran parte del acuerdo incluía primas de fidelidad, bonificaciones por rendimiento y conceptos confidenciales. Dependiendo de la fuente, su remuneración anual total podía situarse entre los 70 y más de 100 millones de euros antes de impuestos, razón por la que existen diferencias importantes entre distintas estimaciones. Y aquí aparece uno de los momentos más decisivos de toda su carrera. Después de varios años siendo la gran figura del PSG, Mbappé tomó la decisión que millones de aficionados llevaban esperando desde hacía mucho tiempo. En 2024 llegó finalmente al Real Madrid. Lo más llamativo fue que el club español no tuvo que pagar un traspaso al PSG porque el delantero llegó como agente libre tras finalizar su contrato. Sin embargo, eso no significa que la operación fuera económica. Muy al contrario. El Real Madrid destinó una enorme prima de fichaje y un contrato multimillonario para cerrar una incorporación considerada histórica. Diversas publicaciones especializadas estiman que recibió una prima de firma cercana a los 100 millones de euros, distribuida durante varios años, además de un salario bruto anual situado entre los más elevados de la plantilla. Como ocurre con la mayoría de contratos de este nivel, las cifras exactas varían según la fuente debido a la confidencialidad de varios incentivos y derechos comerciales. Pero el salario representa solo una parte de su fortuna. Porque existe otra fuente de ingresos que ha permitido a Mbappé convertirse en uno de los deportistas más ricos del planeta incluso antes de cumplir los 30 años. Y lo más sorprendente es que esa fuente continúa creciendo año tras año. Esa fuente de ingresos es su gigantesco imperio comercial. Mucho antes de convertirse en jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé ya era una de las marcas deportivas más valiosas del mundo. Su juventud, su imagen impecable y su enorme proyección internacional hicieron que las principales compañías quisieran asociarse con él durante muchos años. Nike sigue siendo uno de sus socios comerciales más importantes. De hecho, la marca estadounidense lanzó botas exclusivas con su nombre cuando todavía no había cumplido los 25 años, un privilegio reservado para muy pocos futbolistas. A ese acuerdo se suman contratos con Hublot, Oakley, Dior y otras empresas internacionales que generan decenas de millones de euros adicionales cada temporada.
Pero eso no es todo. Mbappé también ha comenzado a construir un perfil empresarial muy diferente al de otros futbolistas de su generación. A una edad en la que muchos futbolistas apenas alcanzan su madurez deportiva, Mbappé ya ha conquistado un mundial, ha jugado finales históricas, ha firmado algunos de los contratos más importantes del deporte y ha construido un patrimonio que muy pocos atletas logran reunir en toda una vida. Sin embargo, la sensación es que aún no ha alcanzado su techo. Porque cada temporada representa una nueva oportunidad para seguir escribiendo una historia que podría terminar situándolo entre los futbolistas más grandes que haya conocido este deporte. Ese será, probablemente, el desafío definitivo de Kylian Mbappé. No demostrar que puede ser una estrella. Eso ya lo consiguió hace mucho tiempo. El verdadero reto será convertir una carrera extraordinaria en un legado eterno. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo cómo viven realmente los futbolistas más ricos e influyentes del planeta, sus fortunas, negocios, mansiones y curiosidades que muy pocos conocen, suscríbete ahora a Vida Millonaria para no perderte los próximos documentales que estamos preparando. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Kylian Mbappé logrará superar el legado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando termine su carrera, o piensas que ese nivel será imposible de alcanzar? Cuéntanos en los comentarios.